Perfecto. Muchas gracias a la presidencia de la comisión. Voy a comenzar a compartir una breve presentación. Dame unos segundos para configurar eso. Bueno, me presento, mi nombre es Felipe Ruiz Brusone, soy investigador de la Fundación Nodo 21. Nosotros venimos trabajando desde un par de años antes del primer, digamos, ejercicio constituyente que ya finalizó, y hemos intentado elaborar algunos elementos, sobre todo en la lista de discusión más vinculada al desarrollo económico. En esta presentación, que me interesa que sea breve, nos interesa fundamentar algunas sugerencias al anteproyecto en la línea de avanzar hacia un mandato un poco más amplio del Banco Central en la nueva Constitución. Algunos antecedentes: me interesaría plantear la idea de que entendamos a la política monetaria, que es lo que ejecuta, ¿no es cierto?, la institución del Banco Central, como un ingrediente más de la política económica nacional como un todo. Y desde ahí valorarla, ¿no?, como un componente fundamental para la regulación y la estabilidad del desarrollo económico del país. Si atendemos a la experiencia internacional, creo que es factible plantear que las regulaciones o la institucionalidad que rodea a las bancas centrales no son todas iguales en el mundo. Un par de ejemplos: uno puede observar en los textos constitucionales, en el análisis comparado, que más o menos la mitad no incluyen al Banco Central en sus constituciones, o lo incluyen de una manera bastante genérica y poco detallada, y dejan su regulación al mandato de la ley. Y por otra parte, los mandatos o los objetivos de las bancas centrales difieren en cada país y en el curso del tiempo. En el debate público en Chile se han nombrado algunas de estas cosas. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos incluye un mandato de pleno empleo. El Banco Central Europeo ha venido incorporando a sus consideraciones cuestiones medioambientales, o por ejemplo la Reserva Federal Australiana incluye entre sus objetivos el bienestar económico y la prosperidad del pueblo australiano. Entonces, bajo esa premisa, creemos que un Banco Central exitoso tiene que poder ajustarse a la realidad del país y a los desafíos que se enfrentan. Nosotros tenemos un diagnóstico de que el mandato que ha tenido el Banco Central en la regulación constitucional ha sido bastante cerrado y exclusivamente enfocado en el control de precios o la inflación. Además, tiene algunas dimensiones refería sobre todo a lo de la cláusula de no discriminación arbitraria en los instrumentos que ejecute, que también obturan un poquito la posibilidad de integración de esta política monetaria con la política económica general. Y asimismo, dejar tan regulada la institucionalidad del Banco Central en el mandato constitucional nos parece que dificulta el debate hacia adelante, en el sentido de que sea una institucionalidad que pueda ir ajustándose con mayor flexibilidad en el debate democrático futuro. Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? Que creemos que la política monetaria en una nueva constitución debería poder ganar algunos atributos para poder articularse mejor con una política económica más general, que eso logre atender a los objetivos sociales y a ciertos desafíos de época. Con esto me refiero, por ejemplo, a la cuestión medioambiental, a la posibilidad efectiva de relanzar un ciclo de crecimiento en Chile y aumentar también a mayor prosperidad y mayor empleo. En nuestro diagnóstico del anteproyecto es que de alguna manera la lógica que yo he comentado se profundiza, o al menos se mantiene. Esto acá pongo dos ejemplos solamente para identificar que tanto en la definición del mandato se sostiene esto de que el objetivo de la banca central chilena es velar por la estabilidad de los precios, o sea, un mandato central en la inflación, y además se insiste en esto de la imposibilidad de poder introducir distinciones, ¿no es cierto?, en las transacciones que efectúe o en los instrumentos que implemente. Como decía, nos parece que esto de cerrarlo exclusivamente sobre la inflación y además de impedir cierta diversificación de las decisiones de la política monetaria puede dificultar la adaptación que esta institucionalidad tenga hacia el futuro. Sobre todo considerando, y esto está en el marco de referencias que dejé al final de esta presentación, que ya está cargada en el sitio web de esta comisión, considerando que en el siglo XX y siglo XXI hay varias experiencias internacionales, hay varios casos, por ejemplo, en Europa, donde uno puede observar cómo la política monetaria tiene la posibilidad de aportar al desarrollo productivo del país,
sobre todo los procesos de asignación de recursos. Hay estrategias, por ejemplo, de tasas de política monetaria diferenciadas, que en algún momento se ocuparon en algunos países como una suerte de medida proteccionista, por ejemplo, para orientar la asignación de capital a ciertos sectores económicos que interesaba desarrollar, por ejemplo, no sé, industria de acero. Hoy día uno podría pensar en cómo uno podría ayudar a la distribución de recursos de capital en función de, por ejemplo, invertir más en proyectos económicos que cumplan con ciertos estándares de inversión en tecnología que apoye a una transición verde, ¿ya? Nos parece que esos son, por ejemplo, elementos súper importantes para realmente tener una regulación que sirva a los desafíos de época que estamos enfrentando. Entonces, en ese marco proponemos al Consejo, digamos, como tres grandes propuestas. Por una parte, fortalecer la definición del mandato a la banca central chilena que ya existe, agregando consideraciones de al menos pleno empleo y protección del medio ambiente, ¿ya? También consideramos la idea de bienestar social, pero quizás eso suscita un debate un poquito más amplio y más difícil de precisar. Al menos, incluso en la experiencia internacional, las consideraciones de pleno empleo y protección del medio ambiente están hoy día en la institucionalidad de las bancas centrales del mundo. Por otra parte, creemos que la posibilidad de eliminar el artículo 195, inciso 4, para no limitar la función productiva que pueda definirse para una política monetaria futura, puede apoyar a cuestiones como empujar una transición verde para el desarrollo del país. Y también creemos que, y esto es una sugerencia más general, apostaríamos también por acortar un poquito la regulación constitucional de la banca central, llevándose regulación a una ley específica. Como lo decía, sí, pensé que me están hablando. Como decía, hay experiencias internacionales que indican que es factible tener una regulación escueta a nivel constitucional y dejar algunas de estas regulaciones más específicas al mandato de la ley, cosa que se habilite, ¿no? Una deliberación democrática futura sobre la banca central que pueda asegurar que ésta cumpla un papel de integración virtuosa con una estrategia de desarrollo nacional que incorpore los desafíos, por ejemplo, de una transición verde. Entonces, a modo de resumen, quisiera enfatizar en esta idea de que la regulación que está propuesta para la banca central en el anteproyecto se centra exclusivamente, ¿no es cierto?, en el control de la inflación. Es una regulación constitucional bastante extensa si uno mira otros ejemplos de cartas magnas en el mundo, y además limita las potenciales funciones productivas que puede tener la política monetaria. Y eso consideramos que puede ser mejorable en la medida que hay desafíos de época que son más amplios que solamente el nivel de precios o la inflación. Mencionaba yo prosperidad social, empleo, transición verde. En ese sentido, nos parece importante que este tipo de consideraciones se toman en cuenta en la medida que lo que creemos que nos estamos jugando en este nuevo marco regulatorio de una nueva constitución es realmente un texto que sirva para enfrentar los desafíos epocales que enfrenta Chile como sociedad y como economía nacional. Y eso creemos que debería ser un marco regulatorio que incorpore cuestiones que permitan enfrentar tales desafíos, como son las que ya he señalado, y además que permita que este marco de consideraciones sea adaptable en el tiempo. O sea, que no tengamos que esperar, por así decirlo, una nueva discusión constitucional para poder discutir sobre el rayado de cancha de una posible política monetaria ejecutada por la banca central chilena. Quisiera quedarme por ahí, seguramente hay algunos puntos que se pueden conversar un poco a continuación, pero creo que estoy dentro del tiempo. Muchas gracias.